Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Hoy sí, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. El viernes mi hermano Jorge nos estaba hablando que esta es casa de oración. ¿Se acuerdan? Y que hay que reverenciar la casa de Dios. Amén. Muy bueno el mensaje de mi hermano Jorge, que el Señor lo bendiga, diácono de la iglesia. El tema que traigo en esta mañana es la obediencia que honra a Dios. La obediencia que honra a Dios. Ese es el tema. Y vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer ahí un versículo. Génesis 6, 22. Aquí habla cuando Noé hizo el arca que Dios le mandó hacer. Génesis 6, versículo 22. El tema es la obediencia que honra a Dios. ¿Lo tienen todos? Voy a leer solamente el último versículo del capítulo 6 que dice así: en el nombre de Jesús. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí está hablando cuando Dios le manda a Noé a hacer el arca, porque iba a mandar un diluvio a la tierra. Y la Biblia dice que así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y vamos a ir a Deuteronomio, más adelantito, el sexto libro de la Biblia, Deuteronomio. Es un libro no muy conocido, capítulo 13, versículo 4. Un versículo más. Deuteronomio 13, 4 dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él solo temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él seguiréis. Lo leemos todos juntos, hermanos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. Wow, ya tenía tiempo de no leer un versículo que tuviera la palabra guardaréis, serviréis, escucharéis, y nos vamos a orar, oraréis también en esta mañana. Y después nos vamos a sentaréis también. ¿Qué les parece? Bastantes palabras, son palabras que no las usamos, pero pues esta es una versión 1960. Y pues a veces leerlo así cuesta un poquito. Vamos a orar. Señor Jesucristo de la gloria, le damos gracias, Padre, en esta mañana por tu bendición, Señor, por concedernos la oportunidad de estar en tu casa de oración. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor Jesucristo de la gloria, para que sea usted usando mi vida, mis labios, mi mente, mi corazón, dándome la gracia delante de usted primeramente, Señor, y delante de su pueblo, Padre. Bendice tu palabra. Que los oídos se abran, Señor, para escuchar lo que tú has puesto en mi corazón en esta mañana, Padre. En el maravilloso nombre de Jesús se lo pido y le doy gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y aquí tenemos el tema, la obediencia que honra a Dios. Ese es el tema de la enseñanza. Y cuando hablamos de obediencia, yo sé que algunos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida diaria o todas las veces que podemos hacerlo, esos actos de obediencia que hacemos. Y muchas veces cuando obedecemos, usted sabe que nos va bien. ¿Cuándo dicen amén? Cuando seguimos al pie de la letra las instrucciones que se nos da para llegar a algún lugar, sinceramente somos beneficiados porque podemos llegar a nuestro destino, siempre y cuando nosotros sigamos instrucciones, podamos seguir al pie de la letra lo que se está diciendo. Y de acuerdo al diccionario bíblico, la obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Una vez más, la obediencia es el cumplimiento obediente, valga la redundancia, o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios. Así como Jesús cumplió su deber
al morir en la cruz por nuestros pecados. Sumiso indica que, obediencia indica que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La palabra obediente también, tenemos otra definición que dice, significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Y realmente es nuestro deber hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de acuerdo a las porciones que leímos en el libro de Génesis, donde comenzamos a leer, en el capítulo 6, versículo 22, miramos, hermanos, a Noé obedeciendo a las instrucciones que Dios le estaba dando. La Biblia dice que Dios había determinado enviar un diluvio a la tierra debido a que la maldad en el corazón del hombre era continua. Llegó el momento donde la maldad del hombre llegó hasta la presencia de Dios, y Dios le habla a Noé, un hombre que vivía también en ese entonces, y le habla y le cuenta su plan, le dice cuál es su misión, y le deja ver la condición de la humanidad en ese entonces. Y Dios le pide a Noé que haga un arca, donde esa arca, hermanos, tiene mucho significado. Bíblicamente hablando tiene bastantes significados, pero aquí miramos que Dios está enviando un juicio a la tierra de ese entonces, debido a que se ha multiplicado la maldad del hombre en su corazón. Pero a la misma vez Dios les está proveyendo un medio de salvación. Dios les está proveyendo a ellos un medio de salvación. Dice, voy a enviar un diluvio, pero Noé, construye una arca y hazla con estas medidas. La vas a hacer así, con este tipo de madera. La vas a calafatear o la vas a sellar con este tipo de material. Y vas a entrar tú, tu familia y los animales que yo te mande. Y bueno, claro, el arca también estaba disponible para todo aquel que pudiera entrar y salvarse del diluvio en ese entonces. Pero donde quiero subrayar es que la Biblia dice que Noé, una vez que escuchó el mandato de Dios, Noé lo obedeció. Ese es el punto que quiero subrayar. Era, hermanos, construir un arca en los tiempos de Noé era sinceramente un desafío muy grande. Simple y sencillamente por el tamaño de esa embarcación, simple y sencillamente también porque nunca había llovido en ese entonces en la tierra. La tierra era regada con el vapor que subía de la tierra hacia arriba, y con eso se podía regar la tierra. Y Dios le había dicho a Noé que iba a enviar un diluvio, que iba a caer agua del cielo, lluvia. Las cataratas del cielo se iban a abrir y iban a inundar la tierra a tal grado de que ningún superviviente iba a quedar con vida. Y llama la atención, y Noé se obedece lo que Dios le dice y comienza a trabajar en esta arca, que le tomó muchos, pero muchos años para terminarla. Pero donde quiero, como digo, subrayar es que la Biblia dice, y Noé, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea que no es que Noé comenzó a hacer el arca hoy y mañana ya la tenía terminada. No, le costó casi como 100 años haber terminado esa embarcación, detallarla, el tamaño y todo lo que tenía que hacer Noé, poner comida adentro, poner los animales y muchas otras cosas más. Pero aquí miramos a un hombre, hermanos, obedeciendo al pie de la letra lo que Dios le estaba pidiendo. Así lo hizo Noé. Así como Dios se lo mandó, así lo edificó Noé. Y aquí miramos que la verdad en la Biblia encontramos muchos personajes que son, hermanos, ejemplos, digámoslo así, de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando el Señor llamó al patriarca Abraham para que hacer de él o cumplir en él un propósito y hacer de él una nación, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 12 verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Dios le habla a Abraham y le dice,
y haré de ti una nación grande. Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice, 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y versículo 4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. Diga conmigo, obediencia. Que miramos a Noé obedeciendo para hacer un arca donde él se salva, donde había salvación para muchas personas, pero el mundo de ese entonces no creyó a lo que venía a la tierra, y Noé se salva en el arca juntamente con su familia. Aquí miramos también a Abraham. Dios tiene un plan para su vida. Dios le dice a Abraham, haz esto y yo voy a hacer de ti una nación y te voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así como lo escuchó Abraham, la Biblia dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo. Una obediencia, hermanos, una obediencia sin cuestionamientos. Que por qué me voy a ir, y que por qué tengo que hacer esta arca, y por qué yo. No, solamente escucharon el mandato de Dios, solamente escucharon el mensaje de parte de Dios, que Dios los había escogido a ellos, y estos hombres obedecieron, así como Dios les había mandado. Y es que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. No hay cosa que traiga tanta bendición a la vida de una persona, a la vida de una familia, y es que usted y yo obedezcamos a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No hay, hermanos, tanta bendición cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia, cuando un joven, cuando un adolescente, un niño desea obedecer a Dios. Y es que uno tiene que aprender, hermanos, la obediencia. Por lo general, por naturaleza, desde que nacemos no somos obedientes. Nos dicen que hagamos tal cosa y salimos haciendo otra, o nos dicen que hagamos esto y aquello y hacemos oídos sordos. Al hombre, al ser humano, al joven, al niño, nos cuesta obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿O para usted es fácil la obediencia? Claro que no, cuesta obedecer. Nos cuesta mucho. ¿Por qué será, hermanos? Porque nos gusta hacer nuestras propias cosas, ¿cierto? Queremos es hacer nuestra propia voluntad. No queremos que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer. Así somos los seres humanos por naturaleza. La Biblia dice que la misma nación de Israel también obedeció en su tiempo. En el libro de Éxodo, más adelantito, capítulo 12, versículo 28, voy a leer para ustedes, solamente estoy ejemplificando algunos personajes bíblicos que pudieron obedecer al Señor cuando el Señor les habló. Éxodo 12, versículo 28 dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fueron e hicieron, mire lo que dice ahí, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué tremendo, ¿no? O sea que los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. O sea, cuando les estableció el Señor lo que hoy llamamos nosotros la Santa Cena o la Pascua, la celebración de la Pascua. Dice que Israel lo hizo al pie de la letra como Dios le estaba mandando. Miremos otro ejemplo también que está, hermanos, en el libro de Números, más adelantito. Quiero llevarlos a estos ejemplos primero, capítulo Números 32, versículo 12, para que usted y yo miremos de que sí hay personas que obedecieron a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que les fue bien en la vida mientras pudieron obedecer. Aquí dice la palabra del Señor, versículo 11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometieron con juramento a Abraham, a Isaac y Jacob,
por cuanto no fueron perfectos en pos de Jehová. Versículo 12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí estamos hablando, hermanos, de Caleb y Josué, de toda la población que salió de la esclavitud de Egipto y que venían, hermanos, quejándose delante de Dios cuando no contaban con las cosas básicas en ese desierto. La Biblia dice que Caleb y Josué se mantuvieron, hermanos, fueron en pos de Jehová. En otras palabras, estos varones obedecieron a pesar de las circunstancias que tuvieron que haber vivido en ese desierto, porque ellos venían también con todo el pueblo de Israel que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos venían también por ese desierto, pero dentro de esa población, Caleb y Josué se mantuvieron obedeciendo a Dios hasta que entraron a la tierra prometida. La obediencia tiene su recompensa. Obedecieron y fueron los únicos con los hijos de aquellas familias que salieron de Egipto y que murieron en el desierto debido a su incredulidad y desobediencia. Ellos, Josué y Caleb, que salieron de la esclavitud también, fueron los únicos con los hijos de las otras personas que entraron a la tierra prometida, simple y sencillamente porque fueron obedientes, fueron en pos del Señor. En medio de ese desierto caliente, así como están las temperaturas aquí en Houston, me imagino en ese desierto, hermanos, terrible, por 40 años se mantuvieron obedeciendo al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y si usted no sabía, hermanos, nuestra justificación o nuestra salvación o nuestra redención le costó al Señor Jesucristo mucha obediencia. ¿Usted sabía eso? Que para usted y yo ser salvos, Él tuvo que obedecer. Como hombre, Él tuvo que sujetarse a la voluntad de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso ahora nosotros podemos gozar de una salvación tan grande. Porque hubo un hombre que se mantuvo en obediencia hasta que fue a la cruz por nuestros pecados. Vale la pena la obediencia. Alguien es beneficiado en nuestra familia cuando usted y yo somos obedientes. Alguien se va a beneficiar cuando usted y yo hace y obedece la voluntad de Dios. Alguien va a salir beneficiado. La Biblia dice en el libro de Romanos, si gusta leerlo conmigo, capítulo 5, versículo 19, hablando del Señor Jesucristo. Romanos, está en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando del primer Adán, allá en el huerto del Edén, Adán y Eva, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo obedeció. Y por esa obediencia, nosotros somos ahora contados justos delante de Dios. Es una bendición grande. ¿Cuántos dicen amén? En San Mateo capítulo 3, versículo 15, mire qué dice la palabra del Señor. Si hay algo que vale la pena recordarnos, hermanos, como cristianos, es que debemos de obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí miramos cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes? Versículo 13 dice, San Mateo 3, versículo 13 dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, o sea, diciendo: yo necesito, le dice Juan a Jesús, ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Había un bautismo al cual todo israelita debía de sujetarse, el bautismo de arrepentimiento. Jesucristo se bautizó para cumplir, dice la Biblia, toda justicia. La obediencia trae bendición. ¿Alguien aquí deseara preparar su corazón para obedecer a Dios? Porque hubieron hombres que tuvieron que preparar su corazón para comenzar a obedecer la palabra de Dios. Y es que uno debe de preparar su corazón para obedecer la palabra del Señor. Mire lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ahí lo vamos a leer ahorita en la palabra del Señor. Un hombre de Dios, un escriba, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ahí lo tenemos. Bueno, todavía no, perdón. Esdras, vamos a buscarlo, está en el Antiguo Testamento, después de Nehemías, antes de Nehemías, perdón. Vamos a buscarlo aquí rapidito. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Pues hay que buscarlo, hermano. Está antes de Esther, después de Nehemías, perdón. Está ahí puesto. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué bonito es eso, hermanos. Un hombre que había preparado su corazón para aprender, conocer más a fondo la palabra de Dios, y no solamente para eso, porque hay gente que le gusta saber todo lo que la Biblia dice. Pero aquí miramos a un hombre que estaba también interesado en saber todo lo que la ley de Moisés decía. Pero no solamente estaba interesado en saber, conocer, sino que también, ¿qué dice la Biblia? Para cumplir, para obedecer esta misma ley. Y no solamente para eso, no solamente para saber, no solamente para obedecer, sino para convertirse en bendición al resto de los hermanos israelitas, enseñándoles la palabra de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Miramos que uno puede preparar su corazón. En el libro de Salmos 143, versículo 10. Perdón, hermanos, que los tenga, porque a mí me gusta predicar de la Biblia. Si usted vino a escuchar la palabra de Dios, pues ahora sí la va a escuchar. Porque aquí hablamos pura Biblia, no nos gusta hablar de nosotros mismos, aquí hablamos de la palabra de Dios. Porque estamos interesados hablamos de la palabra de Dios porque estamos interesados en oír. Diga conmigo, en oír qué es lo que Dios dice. Y no solamente en oír qué es lo que Dios dice, sino también en obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Y si soy obediente con la palabra, me convierto en una persona de bendición para otros también, porque otros van a aprender de lo que yo pueda enseñarles con mi ejemplo y con mi enseñanza, porque yo estoy y usted estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 143, versículo 10? Dice así la palabra del Señor: enséñame, una petición de David. Es una petición, una súplica a Dios, le está una necesidad que él tiene, y le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bonita petición, hermanos. Yo no sé si usted cuando ora le pide eso mismo al Señor. David aquí está orando y le está diciendo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú, Señor, eres mi Dios. Qué petición más hermosa es, hermanos. En otras palabras, enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a ser obediente, a obedecerte, Señor, a poner por obra tu palabra. Hay una carta que se escribe a una iglesia en Roma,
a los creyentes en Roma. Y me gusta lo que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 19. Mire cómo Pablo se dirige a ellos con estas palabras hermosas. Romanos capítulo 16 versículo 19. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, dice Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero qué bonitas palabras las que Pablo le dice a estos hermanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas las iglesias en Roma. O sea, ustedes son conocidos por una iglesia que obedece la palabra de Dios. Ponen por obra sus mandamientos. Porque una cosa es escuchar la palabra de Dios, otra cosa es obedecerla. Y la Biblia nos exhorta y nos dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque es bonito escuchar la voz de Dios, es bonito oír lo que la Biblia dice. Es hermoso estar escuchando la palabra de Dios, pero Dios no solamente quiere oidores, Dios quiere es hacedores, gente que obedezca lo que Dios le está mandando hacer. Porque hay peligro cuando uno solamente es oidor y no hacedor o cumple o obedece esta palabra. Hay un peligro muy grande, porque su vida puede estar siendo edificada sobre sus propios pensamientos y no sobre la verdad de la palabra de Dios. En el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 24, mire lo que dice ahí. Es una advertencia para los que les gusta solamente escuchar y no obedecer. San Mateo 7 versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Jesús. ¿Y qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las, léalo conmigo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las obedece. ¿A quién lo compara el Señor? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa o su vida, o su casa literalmente, o donde usted vive, o su familia, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Versículo 25. Dice, leámoslo por favor. Descendió lluvia, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la obediencia, sobre la verdad de la palabra de Dios. Y es que cuando nuestro corazón, hermanos, se llena de la obediencia, cuando nuestro corazón se llena de la palabra de Dios y estamos obedeciendo la palabra de Dios, así vengan los problemas, así vengan las tribulaciones, así vengan las luchas, las pruebas, el desempleo, cualquier amenaza que venga a esta tierra, su vida y mi vida está fundada sobre la roca, sobre la palabra, sobre las promesas de la palabra de Dios. No hay problema cuando usted anda en obediencia. No hay tormenta tan grande, tan negra, que lo haga usted correr. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque usted y yo andamos en obediencia. Y la Biblia dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La obediencia trae recompensas, trae su paga cuando dicen amén. Así como la desobediencia trae resultados tristes a la vida de una persona, la obediencia paga bien al que obedece la palabra del Señor. Su vida estará fundada
sobre la roca. Y van a venir este tipo de cosas, los ríos, los vientos y lluvia. Todo eso es una metáfora que Dios usa para enseñarnos todos los problemas por los cuales nosotros podemos atravesar, que van a golpear nuestra vida, van a querer tumbar nuestra vida espiritual, nos van a querer sacar de la iglesia, nos van a querer hacer blasfemar de las cosas de Dios, nos van a querer hacer renunciar a Jesucristo, a no seguirme congregando, a no seguir a alabar a Dios. Todos estos problemas pueden venir a la vida de una persona, pero si usted y yo edificamos nuestra vida sobre la roca, sobre la obediencia a la palabra de Dios, todo esto no nos va a tumbar fácilmente. César, hermanos, pero cualquiera pues que me oye estas palabras y las obedece, las hace, las pone por obra, las cumple. Cuesta, sí cuesta. Pero si usted no sabía, nosotros fuimos elegidos para ser obedientes. Si Dios nos eligió es porque Él sabía que podíamos ser obedientes. Pero déjeme agregar la otra parte de este versículo cuando usted y yo somos solamente oidores, que a usted le gusta. Usted viene a la iglesia y qué bueno que viene y se deleita y escucha cada palabra, cada sermón, cada culto, cada alabanza, y uno se deleita y se goza. Qué bueno. Pero mire, cuando solamente somos oidores y no obedecemos, ¿qué es lo que pasa? La otra parte de este versículo, versículo 26, que dice 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y que dice y no las hace, no las pone por obra, no las obedece, hace caso omiso, no le presta bola, como dicen ahí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre. Aquel primero es un hombre prudente. ¿A cuánto les gusta aquí ser prudentes, cuidadosos? Todos nosotros tenemos cuidado, ¿sí o no? Pero aquí, Señor, compara a un hombre que solamente oye pero no obedece. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Versículo 27 dice, y descendió lluvia, vinieron ese tipo de problemas, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí ve, hermano? Así como la obediencia tiene sus beneficios, la desobediencia puede llevarlo a uno al fracaso. Puede traer ruina a nuestra vida. Pero yo no vine a Houston, a arruinarme la vida. Yo vine a Houston a prosperar, a salir adelante, a darle un mejor futuro a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la clave está en ¿qué? En oír y en hacer. ¿Cuántos dicen amén? La clave está en oír y en hacer. ¿Quiere que se lo muestre donde también está? Mire lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Ahí está la clave. Y está también en Salmos capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice Josué en cuanto a oír y hacer. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Y qué dice? Otra vez la palabra hagas, ¿cierto? Y obedezcas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dices? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Será que tiene beneficios la obediencia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay obediencia, hay bendición en la obediencia. Pero si usted nunca mueve un paso, usted nunca da ese paso de acción, porque la Biblia dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo creer en Dios, me gusta su palabra, pero no obedezco. De nada me sirvió eso. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 1 en adelante? Vamos a leerlo para enfatizar el punto que estamos hablando de la obediencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Otra vez, en la ley de Jehová está su delicia. Le gusta la palabra. Encuentra deleite. ¿Cuántos dicen amén? Encuentra placer. Se siente satisfecho con la palabra del Señor. Hay gente en este mundo que está continuamente se sienten insatisfechos. No hay una cara de alegría en ellos, pura cara de tristeza. Aquí tengo la medicina en mis manos para que cambie su lamento en baile. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice versículo 3? Que este varón será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Qué hace la obediencia de la palabra de Dios, hermanos? Es una bendición. La obediencia honra al Señor porque guardamos su palabra. Hoy en día hay un falso conocimiento. No hay un verdadero conocimiento en mucha gente que sirve a Dios. Uno tiene que tener cuidado, porque si usted recibió a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador de su vida, y fue Dios quien hizo esa obra de salvación en su vida, usted debe ser una persona que va a dar fruto en su corazón y va a desear obedecer la palabra del Señor. Va a desear, va a pelear por obedecer, y quizás la va a obedecer, quizás va a fallar obedeciendo esa palabra, va a cometer sus errores, va a cometer sus pecados, pero Dios sabe que en su corazón hay un deseo de obedecer a Dios con su palabra gloriosa. Y es cuando Dios nos perdona, cuando dicen amén. Entonces miramos ahí, hermanos, que hay bendición cuando uno obedece la palabra del Señor. Nosotros fuimos elegidos para obedecer. Cuando dicen amén. Mire Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Vamos a leer el versículo 14 también. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 y versículo 14. ¿Cuántos trajeron plumas para anotar los versículos? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos van a predicar en las células con estos mensajes? Sí, cómo no. Ok. Mire lo que dice ahí, hermanos. Aquí todos me dicen que sí, pero no los miro ni con un pluma en la mano, a no ser que bueno, pastores, que está grabado ahí en YouTube, ahí me voy en la noche, voy a escribir todos los versículos. Está bien, hágalo. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos nosotros. Vamos al versículo 1, perdón. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Versículo 2, ¿qué dice? Elegidos, usted y yo hemos sido, diga conmigo, elegidos. Yo soy elegido, usted es elegido. ¿Por quién? Por Dios. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Ahí está, ¿verdad, hermanos? Yo pensé que solamente para recibir aquellas grandes bendiciones. No, fuiste elegido primero para obedecer. Diga conmigo, fui elegido por Dios para obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora mire cómo se le llama más adelante, cómo Pedro se dirige a los hermanos, que dice en el versículo 14, Primera de Pedro 1:14, ahí mismo:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dios nos mira a nosotros como sus hijos obedientes. Dios no tiene hijos desobedientes. Él tiene hijos obedientes. ¿A cuántos aquí le gusta que sus hijos le obedezcan a casa? Es todos, hermano. ¿Y cómo se pone usted cuando le dice, ve a traer tal cosa? Y él dice, no voy, y se va para otro lugar. Se siente feliz, ¿verdad? Hasta le compra un carro nuevo a su muchacho. Oh, nos enojamos, hermano, porque nos está desobedeciendo, ¿sí o no? Dice, ¿qué le pasa a este cipote? Porque nos gusta la obediencia. Pero mi pregunta es para usted. ¿A usted obedece y obedecemos a Dios? Porque si nos contentamos, nos ponemos felices cuando nuestros hijos nos obedecen, eso quiere decir que cuando usted obedece al Señor, Él está feliz con usted. Y cuando Él está feliz con usted, usted pida lo que quiera y su Padre se lo va a dar. Pero andamos en desobediencia y le queremos pedir así siempre al Señor. Por eso es que no recibimos nada. Hay que obedecer. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Dios nos ayude, hermanos, a obedecerle a nuestro Padre Celestial. Si hay alguien a quien realmente debemos obediencia, es a nuestro Dios. Sinceramente, hermanos, aún los ángeles le obedecen al Señor. ¿Sabía usted eso? Arcángeles, serufines, querafines y ángeles le obedecen al Señor. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 20. Si ellos le obedecen, ¿cuánto nosotros los mortales, hermanos? Nosotros que no somos ángeles, sinceramente, no tenemos tanta fuerza como ellos, no tenemos tanta santidad como ellos, pero aún así ellos obedecen a Dios. Mire lo que dice: bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Qué dice? Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles solo oyen la voz de Dios y hacen conforme a esa voz. La obedecen al pie de la letra. Y aquí dice que estos ángeles, ¿qué dice? Que son, dice, ángeles poderosos en fortaleza y que ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a la voz de sus preceptos. Vale la pena obedecer a Dios, hermano. Vale la pena obedecer al Señor. Él es el ejemplo de obediencia. Él nunca hizo su voluntad, Él siempre hizo la voluntad de su Padre. ¿Cuesta ser obediente? Sí, cuesta ser obediente. A nadie nos gusta, como le digo, o sea, va en contra, hermanos, de nuestra propia naturaleza. Cuando dicen amén, esa es una realidad. La obediencia que acompaña a la salvación no es una obediencia legalista que se impone de ninguna manera. No es una obediencia superficial. A Dios no le gusta que le obedezcamos superficialmente o le obedezcamos, hermanos, falsamente. Eso es peligroso. Mostrarle a Dios que yo estoy obedeciéndole y Dios sabe muy bien que no es así, sino que tengo solamente una apariencia de obediencia. ¿Y eso cómo se le dice allá afuera? Hipocresía, ¿cierto? Yo te amo, le dice a la persona. Cuando esa persona se da de la espalda, ojalá no te vuelva a ver, dice en el camino otra vez. Eso no es ser sincero uno, hermanos. Una actitud de obediencia activa que brota de la verdad aceptada interiormente, siguiendo lo que el Espíritu está revelando de esa verdad a través de su palabra. Déjeme leer esto. La verdadera obediencia es una actitud activa
que brota de la verdad aceptada interiormente. En otras palabras, lo que usted escucha desde este lugar, usted lo recibe en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aceptada interiormente, y usted sigue lo que el Espíritu le está revelando a través de la verdad predicada desde este lugar, para que usted ponga por obra lo que está escuchando. Alabanzas al Señor Jesucristo. La obediencia proviene de una reverencia por los mandatos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia proviene de una reverencia, de un respeto por estos mandamientos que Dios nos ha dejado. Proviene de ahí. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 66. Salmo 119, versículo 66. Dice así la palabra del Señor. Muy interesante. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, dice el salmista. Una vez más, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El versículo 172 dice ahí mismo, en el Salmo 119, versículo 172 dice de la siguiente manera: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Bonitas palabras. Cuando uno está lleno de la palabra de Dios, cuando uno anda en obediencia, lo que va a salir de su boca son los mandamientos de la palabra del Señor. Porque su corazón está lleno. Mi corazón está lleno de la palabra del Señor. Y cuando uno habla, uno lo que quiere es hablar de la palabra del Señor. Cuando uno aconseja conforme a la palabra de Dios. Es hermoso, hermanos. Y el mundo necesita gente que le hable la palabra de Dios. Hay personas que están cansadas de malas noticias, no quieren escuchar porque les da temor estar escuchando noticias malas. Pero qué bueno que la iglesia del Señor tiene siempre buena palabra de parte de Dios. La Biblia dice que Dios nos va a dar palabra para hablarle al cansado, al abatido, al que está luchando, al que tiene temor. Siempre Dios nos va a dar una palabra para esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tratamos de que cualquier persona, hermanos, en nuestra iglesia, cuando está pasando por alguna situación difícil, por algún problema, alguna enfermedad, siempre va a recibir de esta iglesia una palabra de esperanza. Aquí lo que le decimos a aquellas personas que están a punto de morir, que los médicos le han dado un diagnóstico, que le dicen a usted te quedan tantos días de vida, aquí siempre usted va a escuchar de los labios de nuestros hermanos: el único que tiene la última palabra es Dios sobre su vida. Eso es lo que necesitamos escuchar. La gente necesita que le hablemos la fe, que le hablemos la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra de esperanza. Y qué bonito es cuando uno le habla a una persona la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabe cómo Dios respalda esa palabra? Cuando usted dice esas palabras y usted anda en obediencia. Entonces Dios respalda esa palabra. Cuando usted anda en obediencia y usted dice una palabra de fe a alguien, Dios va a respaldar esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted está obedeciendo, está poniendo por obra esta palabra maravillosa que es la palabra del Señor Jesucristo. La obediencia externa proporciona evidencia de si se ha producido o no una realidad interna y transformadora que viene de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leerle otra vez esto. La obediencia externa proporciona evidencia de si se ha producido o no una realidad interna y transformadora que viene de conocer a Jesucristo. Si usted tiene un encuentro personal con el Señor, un encuentro verdadero con Dios, usted va a reflejar con su vida la obediencia a ese Dios a quien usted ahora conoce. Usted va a desear obedecer lo que Dios dice. Si Dios dice que no hay que decir malas palabras,
pues ya usted ya no va a decir malas palabras. Si Dios dice que ya no hay que mentir, usted va a tratar ahora de no mentir. Por todos los medios usted va a querer siempre hablar esa verdad. ¿Por qué? Porque usted ha tenido un encuentro personal con el Señor en su corazón. Y ese encuentro personal con Dios le ha transformado. Y ahora usted está tratando por todos los medios de agradar al Señor con su conducta. Usted quiere obedecer a Dios. Usted quiere respetar a su esposa, quiere respetar a sus hijos, quiere respetar a los hermanos, amar a los hermanos, amar a su familia, porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque ahora hemos aprendido de la palabra de Dios y queremos obedecer esta palabra. Así funcionan las cosas de Dios, hermano. Porque la fe sin obras, como decía, es muerta. Usted puede tener fe, pero si no le pone acción a su fe está muerta. Por eso decía que hay un conocimiento falso hoy en día. Hay personas que le dicen a uno: yo también soy cristiano. ¿Y por qué me mira así? Cálmate, ¿cómo es que dice que eres cristiano y me estás ya regañando? Cálmate, si tú eres cristiano, por tus frutos te vas a conocer. ¿Sí o no? Porque hay un conocimiento falso. Miren lo que dice Tito capítulo 1, hermanos, para que usted vea que hay un conocimiento falso. Y hay un cristianismo falso en este mundo hoy en día. Se lo voy a mostrar por la palabra. Y hoy en día estamos llenos de eso, hermanos. Gente diciendo que es cristiana y dando un mal testimonio con su vida cristiana. Tito capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Tito 1, 6. Déjeme ver si estamos en lo correcto. Mirar mis textos. Déjeme, se lo busco. Creo que es Tito 2:6, mija, por favor, si me ayudas ahí. Se lo busco rapidito. Perdón, 2:6, ¿verdad? Déjeme buscarlo aquí rápido. Donde dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, versículo, a ver, aquí lo vamos a buscar rapidito. Así nos agarra la 1 de la tarde, aquí vamos a buscarlo. Versículo 16, perdón. 1:16. ¿Qué dice, hermano? No estábamos tan lejos, hermano Lauro. De 6 al 16 nos faltaban 10 versículos, hermano. 10 millas, pero ya lo encontramos, gloria a Dios. 1:16, ¿qué dice? 1. Bueno, ahí está. Hay gente que dice o que profesan conocer ¿a quién? A Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué sigue diciendo? Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí dice, hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos niegan al Señor. En otras palabras, no son obedientes a la palabra de Dios. Sí les gusta a Dios, pero no están interesados en obedecer a Dios. Así de sencillo. Aquí hablamos en blanco y negro, hermanos. Aquí hablamos claro y pelado. Sí, ¿para qué nos engañamos a nosotros mismos, sí o no? Más bien nos recomienda el Señor y dice: cuidado, te engañas a ti mismo. El Señor lo mira todo. No solo mira ese cuerpo por fuera, Él mira el corazón también, hermanos, para ver si nuestras motivaciones y nuestras intenciones son correctas, si están de acuerdo con nuestras acciones. Porque yo puedo aparentarle a usted una cosa, pero usted no va a poder saber si es realmente una buena intención o una mala intención. Pero hay alguien que sí sabe si es una buena intención o una mala intención, y eso lo sabe el Señor. Si Él dice que te amo, si yo digo que te amo, Dios va a saber si realmente te estoy diciendo la verdad o estoy mintiéndote. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad de la palabra de Dios, hermano. Entonces la obediencia del cristiano, esa obediencia del corazón, honra al Señor. Las personas que conocen, ya estoy terminando, las personas que conocen de verdad a Dios
son aquellas que buscan vidas santas y coherentes con el nuevo pacto de Dios. Las personas que conocen de verdad a Dios son aquellos que buscan vidas santas separadas o agradables para Dios. Que se agrade a Dios de nuestra vida. Hermano, tenga cuidado. Hermana, tenga cuidado. Tengamos cuidados todos aquí. Porque lo mismo que nosotros sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Las personas que conocen de verdad a Dios son aquellos que van a buscar vidas que agraden a Dios o vidas santas y que son coherentes con el nuevo pacto de Dios. Para que me entienda un poquito, lo vamos a leer en la Biblia y con esto terminamos. Jeremías 31:31. Ahí vamos a leer lo que estoy diciendo ahorita. Hermano amado, Samuel le dijo a Saúl: Saúl, ¿se agrada a Dios de los sacrificios y de la ofrenda de los carneros, del cebo de los carneros, le dice el Señor, o de que se obedezca a Dios? Así le dice el Señor el profeta Samuel le dice a Saúl, que Saúl era rey de Israel. Pero mire lo que dice Jeremías 31:31, que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sigamos. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres. No estoy leyendo aquí, hermano, porque esta pantalla no sirve. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque dice el Señor: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, un marido para la nación de Israel, pero ellos invalidaron su pacto. Versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. El nuevo pacto, hermanos, es que Dios va a escribir su palabra en nuestros corazones. ¿Y sabe lo que significa eso? Es que voy a obedecer a Dios. Voy a poder obedecer a Dios por el poder de Dios. Póngase de pie en esta preciosa obra. Y termino con esta cita que no quería dejarla por fuera, que me parece bien importante, que la encontramos en 1 Samuel, pero quédese de pie un ratito. Si usted cree que le hace un poquito más de falta de obediencia, yo le invito a que pase a este altar. Pero si usted está obedeciendo demasiado, regálenos un poquito, hermano, para que yo pueda obedecer también.